Hola gente, ¿cuándo todo bien? Hoy vamos a hablar de algo que puede ser que no preocupe, pero que molesta sí. Creo que es así. Muchas veces cuando se exageran las cosas molesta un poquito mucho, ¿no? Creo que es así. A mi parecer, creo que esta noticia puede molestar a muchos mexicanos. Creo que muchas veces cuando se exagera por demás, cae como un balde de agua fría, ¿no? Y molesta, como les digo, un poquito mucho, ¿no? Gente, voy a leer la noticia. Estados Unidos alerta obviamente por este famoso virus y también por la inseguridad que se está produciendo en México, ¿no? El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió que piensen a los ciudadanos viajar a México debido a los altos niveles de violencia y por el riesgo de la famosa pandemia, ¿no? Después también dice esto que es importante y escuchen bien. Estados peligrosos. El vecino del norte alertó a su gente por el riesgo de ser secuestrados en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. En el caso de Tamaulipas ya estaba vigente dicha advertencia. Preocupa y mucho porque sinceramente creo que son 32 estados y si no me equivoco son 16 estados que nombraron, es una cantidad muy importante. Después dice, el Departamento de Estados Unidos lanzó una alerta de viaje para su gente por el riesgo de secuestro en México. Las autoridades informaron que se hizo una actualización donde señalan 16 estados de los 32. Realmente es muy preocupante, pero preocupante sobre todo porque creo que se está exagerando por demás, ¿no? Luego dice, el Departamento de Estados Unidos actualizó el alerta de viaje a distintas entidades de México. Actualmente nuestro país se encuentra en alerta de viaje nivel 3, con el que se pide a los ciudadanos de Estados Unidos reconsiderar su visita por el tema de la pandemia y el crimen organizado. Luego dice, por estados el nivel 4 de alerta. El más alto y el que se recomienda directamente no viajar, escucharon bien, se recomienda no viajar, se encuentra Colima, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas. Después dice, las entidades que pasaron al nivel 3, reconsidere el viaje. Desde el 2 ejerce mayor precaución. Son Baja California, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, pasaron del nivel 3 al nivel 2. Luego dice, en el caso de Yucatán y Campeche, ambas entidades pasaron alerta nivel 2 a la 1, precauciones normales. De acuerdo con el listado de Departamento de Estado, la mayoría de las entidades se localizan entre el nivel 2 y 3, el que se pide con mayor precaución durante el viaje o incluso reconsiderar su visita. Pero bueno, gente, creo que se está exagerando por demás, ¿no? Creo que México es peligroso, pero en el buen sentido, ¿no? Porque persona que quiere ir, quiere volver o quedarse a vivir 100%, y no estoy inventando una frase ni un dicho, es 100% real. La gente que conoce México se siente muy a gusto, la gente mexicana es muy cordial, muy respetuosa, y realmente te hace sentir como en su casa, ¿no? Uno cuando va, realmente no se siente incómodo ni nada. Escuché muchas historias. Obviamente ustedes dirán, pero vos no conocés, pero escuché millones de historias y muchas veces podés escuchar 2 historias o 3 y decir, capaz que está exagerando. Pero escuchar millones de historias, creo que uno sabe muy bien que es la verdad, ¿no? El tema de seguridad, como les dije, López Obrador está haciendo lo imposible por intentar arreglar esto. Lleva 3 años de mandato y creo que es casi imposible que resuelva todo esto lo antes posible. Tristemente va a llevar todo un proceso bastante importante, ya que la inseguridad se incrementó en una manera muy fuerte durante más de 30 años y no es casi imposible, ¿no? En 3 años o en 6 años de mandato de López Obrador solucionar el tema de inseguridad que se incrementó, como les digo, 30 años. Es imposible, muchos piden por demás muchas veces. Es verdad que todos queremos lo mejor, pero muchas veces no caemos en la realidad donde estamos parados, ¿no? No podemos pedir milagros, ¿no? Porque sinceramente, sin faltar al respeto, López Obrador en 6 años no puede arreglar lo que se hizo en 30 años. Es imposible. Pero bueno, algunos no caen en la realidad. Lo que sí no concuerdo para nada con esta información, como les digo, se exagera por demás. Creo que hay inseguridad en México como en todos lados. Pero México es hermoso, es un país que felizmente mucha gente puede ir, por eso mismo es el país más visitado en Latinoamérica
uno de los más visitados en el mundo. Creo que se está exagerando por demás esta visita. También puede ser una estrategia, en el buen sentido, de Estados Unidos para que la gente de Estados Unidos no vaya a México y se quede en su propio país para hacer turismo ahí, ¿no? Ya que económicamente perdieron y bastante por esto de la pandemia, ¿no? También puede ser eso. Pero creo que se está exagerando un montón, ¿no? También otra buena noticia, aparte de las miles de noticias buenas que tiene México, esta obviamente, creo que no es una mala noticia, creo que es una desinformación o una exageración por demás, ¿no? Marta Delgado en su cuenta de Twitter puso esto: celebro mucho esta iniciativa y reconozco el esfuerzo de cada persona e institución que lo ha hecho posible. Trabajando en equipo por México, sin duda esta será una gran oportunidad para promover el desarrollo económico, impulsar el turismo y promover nuestra cultura. ¿De qué está hablando? Obviamente está hablando de Expo Dubai 2020. Luego puso Marta Delgado también: la Expo Dubai 2020 durará 182 días, se contará con la participación de más de 190 países y se recibirá a más de 25 millones de personas. El objetivo del Pabellón México será detonar la reactivación económica, así como reimpulsar el sector productivo, turístico y cultural. Luego también Miguel Torruco Márquez puso: durante 170 años las exposiciones universales han proporcionado una plataforma para estimular el intercambio cultural y económico entre naciones. Representan una ventana al exterior, para que a través de sus pabellones los países promuevan su cultura, tradiciones e identidad. Creo que es una muy buena noticia esta, pese a la otra noticia, como les digo, que es una exageración, una información que se exageró por demás. Como digo, repito nuevamente, no es todo color de rosa en México, pero tampoco es todo negro como se está planteando en muchas noticias, ¿no? Mismo, como siempre les digo, doy ejemplo y tranquilamente, como soy argentino, algunos me dicen: parece que no querés Argentina de la manera que hablas. Sinceramente amo a Argentina, respeto un montón, pero tristemente tengo que decir la realidad, ¿no? Si vamos y buscamos un poco de información, el tema de inseguridad acá en Argentina es un tema muy delicado. Día tras día vemos diferentes historias muy delicadas y si sería por eso y ustedes ven eso, directamente dirían: Argentina no voy. Lo mismo pasa en México. Muchas veces por la información y ves esto, lo otro, te da miedo ir. No, sinceramente, tristemente, hay inseguridad en muchos países. México es uno, Argentina es otro, pero tampoco no quiere decir que no puedes ir porque me va a pasar esto, me va a pasar otro. No, muchas veces se exagera por demás. México es un país hermosísimo, hay muy buena gente. Es un país, como siempre te digo, que podés disfrutar de paisajes, de cultura, de gastronomía, de la gente. Podés aprender un montón de cosas. Hay cosas malas, obviamente, como en la vida hay cosas malas. Pero te aseguro que hay millones y millones de cosas mucho mejores en México, que no es tan solo inseguridad. Creo que la inseguridad la tapa, pero muchísimas veces más, las cosas buenas que tiene México. Pero bueno, gente, ustedes tienen su verdad, como siempre les digo, ustedes saben mucho más que yo. Obviamente, les repito, puede haber inseguridad, pero te aseguro que México es un país que creo que la persona que tiene oportunidad de ir no va a dudar, por más que lea noticias, por más que lea exageraciones, lo que sea. Sabemos muy bien cómo es México, un país hermoso. Obviamente hay lugares que vos tenés que prestar atención y decir: acá tengo que tener cuidado, acá no. Como en todos lados, como en la vida, ¿no? Mismo acá en Argentina. En mi barrio yo sé dónde meterme, dónde no, porque sé que acá me roban, acá no. Es así, la vida es así. Tristemente uno tiene que estar siempre atento, en todos lados. Gente, se los quiere mucho, como siempre les digo, mis respetos. Y para mí México es un país que sinceramente tendría cero miedo de ir, ya que es un país hermoso. Como les digo, el envase es hermoso y el contenido también. El contenido son ustedes, son gente hermosa, trabajadora, de buena fe, y eso vale oro. Ustedes son un ejemplo. Y pese que algunos medios de comunicación o lo que sea quieran ensuciar a México por demás a veces, no vale la pena. Creo que la persona que cree en eso es bastante boluda, ¿no? Veamos la realidad, veamos que México es un país hermoso, que día tras día va a superar todas esas etapas malas, y un país con un presidente que, como les digo yo, que va a intentar hacer lo imposible por un México lastimado durante años. Abrazo, gente, te los quiero mucho.